valores nominales de voltaje y corriente son superiores que los correspondientes en el MOSFET. A pesar de ser un circuito que la compuerta está activada por corriente, tal como el BJT, el IGBT es un dispositivo controlado por voltaje de una manera análoga a lo que le ocurre al MOSFET. Para corrientes altas, la disipación de potencia de un IGBT en el estado de conducción, es inferior a la del MOSFET. Esta característica es lo que privilegia, es lo que hace que el IGBT sea el dispositivo estándar en los puentes H, en los puentes inversores, por esta condición. ¿Sí? Es importante esto, a ver, en este momento decir que, a ver, lo que caracteriza a un MOSFET en cuanto a disipación de potencia es la resistencia entre el drenador y la fuente, RDS. La característica equivalente, el IGBT no da la resistencia, el IGBT lo que da es la caída de voltaje entre colector y emisor para un determinado valor de la corriente, que es la corriente nominal, ¿sí? Pero siempre esta característica es la que hace que el IGBT se privilegie bajo estas condiciones, el uso del IGBT con respecto al MOSFET. ¿Okay? Otra desventaja del IGBT es la famosa corriente de cola en el apagado. Esto es lo que hace que el IGBT tenga un menor desempeño en frecuencia que la que tiene el MOSFET. ¿Ok? Muy bien. Dado que el MOSFET, el elemento característico que determina es RTS, y que en un momento dado las pérdidas que tiene que evacuarse a través del disipador de calor, pérdidas que van a influir en la eficiencia del sistema, y influyen de manera significativa. Eso es, recuerden, esas pérdidas son I cuadrado por RDS. Cuando necesitemos utilizar MOSFET, ¿por qué? Por la condición de frecuencias, que el IGBT de pronto no soporta esa frecuencia. Entonces, la manera de reducir esa RDS es utilizar varios MOSFET en paralelo. Y venden de una vez sobre el mismo sustrato 2 o 4 MOSFET en paralelo. Claro, esto tiene el inconveniente que vamos a tener más drivers, un driver para cada transistor. Pero eso, recuerden, al colocarlo en paralelo, la resistencia equivalente se reduce tantas veces cuantos transistores tengamos en paralelo. Y entonces eso nos mejora la eficiencia, ¿sí? Y nos mejora también la evacuación de calor. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta este momento? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Preguntas? Preguntas. ¿No hay preguntas? Continuamos. Entonces, aquí vamos a mirar aquí, vamos a ampliarlo aquí, a ver, veamos. Esto es un resumen muy importante. Un resumen muy importante de cómo se selecciona un transistor. La selección. Choosing a transistor. Outline
for choosing a transistor. Una especie de sinopsis, de resumen, de guía descriptiva. Lo primero que tenemos que es calcular las características nominales del transistor. ¿Cómo lo calculamos? Primero calcular en el circuito donde lo vamos a actuar, cuál es el voltaje en circuito abierto. Blocking, voltaje de bloqueo. El voltaje de bloqueo tiene que ver con voltaje en circuito abierto. Entonces, el voltaje en el estado de apagado. Y después la corriente. Pero la buena práctica de la ingeniería recomienda que al momento de calcular esto, el voltaje en circuito abierto, que sería el voltaje de bloqueo del transistor, yo lo incremente aquí por un 20%, que le dé un margen de seguridad del 20%, tanto al voltaje de bloqueo, aquí se nos dañó, tanto al voltaje de bloqueo como al de la corriente. Bueno, con esos valores calculados, nos vamos entonces a seleccionar el interruptor, que sea MOSFET o IGBT. Y póngale cuidado, los valores nominales que nosotros vamos a escoger del dispositivo van a ser no los que calculamos, sino 1.5 a 2 veces los valores requeridos. O sea, que nos está la buena práctica para poder tener confiabilidad. ¿Sí? Vamos a tener, primero sobreestimamos la corriente y el voltaje requerido. Y después que sobreestimamos eso en el cálculo, le adicionamos factores de seguridad entre 50 y 100%. ¿Ok? Entonces, sabemos que para necesidades de alta frecuencia, ahí tenemos que morir con el MOSFET, y entonces para reducir esos valores de pérdidas, lo usamos en paralelo. ¿Sí? Los IGBT se utilizan en más bajas frecuencias de 40 kHz, 60, 80, hasta 100 kHz. Ya en el orden de frecuencias mayores requerimos del MOSFET. ¿Okay? ¿Okay? Basado en las opciones disponibles, se selecciona uno, el que tenga, en el caso del MOSFET, la resistencia RDS menor. Tenemos varias opciones de varios MOSFET. ¿Cuál tiene la menor resistencia RDS? Y en el caso del IGBT, la que tenga la menor caída de voltaje en conducción. La menor caída de voltaje en conducción. ¿Sí? Entonces se verifica, otro aspecto que se verifica es tiempo de encendido y tiempo de apagado, y esos tiempos los comparamos con el periodo de conmutación. ¿Sí? Lo deseable, lo normal es que ese tiempo, que el periodo de conmutación sea 30 o 40 veces ese tiempo. La suma del tiempo de encendido al tiempo de apagado. Bueno, pues aquí vemos en un gráfico, cómo para diferentes frecuencias, miren aquí en función de la frecuencia, seleccionábamos los diferentes, el GTO, el IGBT o el MOSFET. Dependiendo, esta tecnología hace rato que ya se volvió obsoleta. La tecnología basada en el sustrato de germanio, hace rato. La tecnología de sustrato de silicio está viendo sus últimos años, ¿sí? Y se está moviendo todo hacia la tecnología de el carburo de silicio, o sea, a este nuevo sustrato, ¿sí? Irán apareciendo, a medida que van desarrollando los materiales, aparecerán nuevos sustratos que hacen mucho más eficientes a los dispositivos semiconductores. Entonces, ahora se está migrando del sustrato de silicio, se está migrando hacia el sustrato de carburo de silicio. Y entonces, dependiendo de la frecuencia, vemos cómo
seleccionamos los diferentes tipos de interruptores que utilizamos en la electrónica de potencia. Firistores, GTO, IGBT y MOSFET. Muy bien. Continuamos entonces ahora. Entonces hablamos de los circuitos de activación de los MOSFET. ¿Sí? Entonces aquí el título es Gate Drive Circuit, o sea, un circuito activador de compuerta de un MOSFET utilizando un par de transistores en configuración top-end, o sea, una configuración de seguidor de voltaje. Veamos a ver primero esto, acá lo miramos y después queremos que alguien nos ayude a ver con la traducción, a ver, a ver cómo vamos mejorando esas competencias. Aquí tenemos nuestro transistor FET que queremos activar. ¿Sí? No olvidemos que aunque no aparece, porque este es un circuito de conexiones, de diagrama de conexiones donde aparecen los elementos físicos, no hay que olvidar que entre el gate y el source, aquí hay una capacitancia importante. Aquí hay una capacitancia. ¿Sí? No se dibuja. ¿Por qué? Porque eso es una capacitancia inherente, interna del FET, del transistor. ¿Sí? Lo que sí se coloca entre el gate y la fuente es que un diodo Zener. ¿Por qué? Porque cuando vemos el datasheet de este transistor, hay un voltaje máximo permisible en el gate. Entonces, para poder proteger al gate contra voltajes superiores a ese voltaje máximo, pues que utilizamos un Zener que tenga como voltaje Zener ese voltaje máximo. De tal manera que cuando aquí se llegue ese voltaje, inmediatamente actúa el Zener y protege al gate contra un sobrevoltaje. Entonces aquí tenemos en paralelo este Zener. Muy bien. Aquí tenemos unos circuitos díodos en serie con una resistencia que son aceleradores para los procesos de encendido o de apagado. O sea, estas resistencias aquí son las que limitan las corrientes. Y me dirán, ¿pero qué corrientes? Pero si estamos hablando del FET, recordemos que aunque el FET teóricamente es un dispositivo controlado por voltaje, él demanda pulsos de corriente importantes. Muy bien. Aquí tenemos el circuito, una fuente equivalente de nuestro circuito de disparo. Aquí tenemos un circuito que nos dice cuándo encender y cuándo apagar. ¿Sí? Entonces le digo, cuando yo quiero encender, yo pongo aquí un positivo. Cuando quiero apagar, pongo un negativo. Es lo que quiere decir simplemente este circuito equivalente de la fuente del circuito de disparo. Entonces, cuando yo coloque un positivo acá, se me activa el transistor T1 porque se polariza en directo la unión emisor-base. Esta fuente auxiliar que debemos tener, que debe tener un positivo y un negativo, es la fuente que me va a proveer la corriente que demanda en un momento dado el FET. ¿Por qué? Porque este circuito de disparo no tiene esa capacidad de proveer corriente. Por eso necesito una fuente de corriente auxiliar. Esta es una fuente auxiliar. Entonces, en ese momento, al haber el positivo, se me activa T1. T1
Entonces viene a través de la rama inferior. ¿Y qué ocurre? Si esto está abierto, porque lo queremos encender, recordemos que aquí en paralelo hay un capacitor. ¿Y qué ocurre cuando yo conecto una fuente CD a un capacitor? Inmediatamente viene una corriente muy alta porque el capacitor inicialmente se comporta como un cortocircuito. Entonces, esa corriente de carga de ese capacitor la limita esta resistencia. Este diodo me obliga, me dice, bueno, este es el camino para encender. Y el otro diodo, entonces, será el camino para apagar. Entonces, va, llena demanda de corriente alta. Esa corriente está restringida, limitada por esta resistencia. Comienza a cargarse el capacitor. ¿Sí? Cuando ese capacitor se carga a 2 veces el voltaje umbral, en ese momento, este FET, este transistor, me va a conducir bajo condiciones de una baja resistencia entre drenador y fuente. Ya está ahí bien el proceso de encendido. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que hace? Llega, pasa por acá, se activa, viene acá y carga. Recordemos que aquí hay un condensador, ¿sí? Entonces el circuito cierra a través de tierra y aquí está el positivo de la fuente. Aquí tenemos la fuente con su positivo y el otro termina la tierra, que sería este. ¿Ok? Cuando queremos apagarlo, entonces mi circuito de disparo pone un negativo. Al poner un negativo aquí, se me polariza la unión emisor-base del transistor T2. Del transistor T2. Entonces, en ese momento va a trabajar esta fuente, la fuente negativa. Entonces, la fuente negativa va a enviar una... ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que va a hacer la fuente negativa en ese momento? Este capacitor que estaba cargado tiene que descargarse. Tiene que descargarse para poderse apagar. Si no se apaga, no. Mientras esté el capacitor cargado, tenemos un voltaje a los terminales entre el gate y el source. Entonces, este negativo me permite que este capacitor interno que tenemos acá se me descargue. Se me descarga esta vía, por acá, y por acá me cierra el circuito. ¿Ok? Entonces, me permite la descarga, la activación del negativo me hace que se me descargue ese capacitor CGS y al apagarse, al bajar, al reducir la carga del capacitor, entonces, ¿qué ocurre? Se me apaga el FET. Muy bien. Ahora sí, en este momento, necesitamos la colaboración de alguien para que los demás lo vayan siguiendo en el proceso de traducción que va encaminado a mejorar las competencias del inglés instrumental. A ver, necesitamos un colaborador. Un colaborador. ¿Cómo llaman? ¿Quién se va a prestar de ayudar a esto, por favor? Gustavo Peñaranda, ingeniero. Voy a ver ¿Quién si soy habla? capaz de... Gustavo ¿Quién? Peñaranda. ¿Cómo? Gustavo Peñaranda. ¿Aló? Sí, discúlpeme. Por favor, deme su código. ¿Cuál es el código suyo? 1091 Sí. Gustavo. 367. ¿Cómo? 367. 367. Permítame un momentico que lo voy a buscar aquí. Lo voy a buscar aquí, el 367. Aquí. Aquí lo voy a anotar que usted participó aquí en este proceso de lectura, la parte de inglés. Muy bien. A ver, entonces, Gustavo, iniciemos, por favor. Bueno, voy a intentar. Para alcanzar la velocidad de switcheo, el MOSFET debe ser... No. ¿Qué significa enhance?
Mejorar. 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 Listo. Muy bien. Listo. Entonces, a ver, todos los compañeros que están pendientes, que están aquí siguiéndonos en la clase, en ese momento yo espero que tengan por ahí un papelito, ojalá un cuadernito, tipo escuela, así es como me enseñaron a mí, y para mí es un sistema efectivo a pesar de todos los avances tecnológicos. En ese cuadernito, por favor, van a anotar enhance y su equivalente mejorar. Lo van a anotar y eso no se les va a olvidar. Y de esa manera va creciendo el vocabulario en inglés. Ok, entonces, para mejorar. Para mejorar la velocidad de switcheo, Fíjense, el MOSFET. atención, Gustavo, ¿no? Recordemos que a veces tenemos la tendencia a usar muchos anglicismos cuando tenemos nuestras palabras en español. Hay algunas que no, porque son nuevas y con el inglés... Conmutación, puede ser. Conmutación, para mejorar la velocidad de conmutación. ¿Activación también? De conmutación, ok. Para mejorar la velocidad de conmutación, el MOSFET debe ser controlado por una fuente de corriente. Más que controlado, discúlpeme, Gustavo, driver no es controlado. ¿Quién me puede decir lo que significa? ¿Qué es drive? Drive es manejar, ¿cierto? Pero también es controlar. También es activar, más que controlar, activar. Ok. Activar. Que no se les vaya olvidando. Van anotando y porque si no, nunca vamos a crecer. Hay que ir anotando lo que se va viendo. Ok, para activar. Debe ser activado por una fuente de corriente seguida de una fuente de voltaje. Ok. Como se muestra en la figura 1.29. A ver, ¿dónde está? Aquí está la fuente de voltaje, ¿cierto? Y la fuente de corriente la conforma esta fuente con las resistencias, ¿ok? Esa es una fuente de corriente. ¿Estamos de acuerdo? Ok, sigamos. Tal como se muestra. Como se muestra en la figura 1.29, el par de tótem formado por los dos transistores bipolares T1 y T2 se usa para entregar corriente a la compuerta del MOSFET. Okay. Cuando una señal de compuerta es aplicada al par de tótem, T1 se enciende y T2 se apaga. Aquí está. Cuando le ponemos un positivo aquí, una señal aquí, se enciende T1, se apaga T2. ¿Por qué? Porque ese positivo polariza en directo esta unión, la unión emisor-base de T1, y polariza en inverso la de T2. Sigamos. T1 encendido y T2 apagado. Sí, me he perdido. Y el voltaje de compuerta VG es efectivamente conectado a la puerta. Dado que la capacitancia entre compuerta y fuente está descargada, como el MOSFET estaba en un estado abierto. Sí. VG generará una gran corriente a través de T1 y de RG1. Ok, fluye esa corriente alta para ir a cargar esta capacitancia que está aquí. Una corriente alta porque al inicio el capacitor se comporta como un cortocircuito y entonces la corriente máxima está limitada por esto. Perfecto, sigamos. Inge, una pregunta. Sí, ¿cómo no? Estos transistores T1 y T2 deben tener paridad en las características, ¿verdad? Sí, claro. Sí, claro, deben estar apareados. Perfecto, sigamos. Cuando CGS se carga, es decir, el MOSFET está en un estado cerrado, ¿sí? Conduciendo. Conduciendo. Sí. Okay. La corriente de compuerta es 0 y la puerta se activará, ¿sí? No. Y la puerta drive. Y la puerta se activará. Manteniendo
Ah, ok, un, manteniendo una un fuente de voltaje, voltaje, un un voltaje voltaje constante entre el gate y y la la fuente. source. Sí. Y la fuente. Ok. Cuando la, cuando la señal de compuerta se trae a un valor negativo en orden para apagar el MOSFET, T1 se apaga y T2 se enciende. Perfecto. Un voltaje negativo VG se Este aplicará, voltaje negativo. ¿Sí? un voltaje negativo VG se aplicará, bueno, será conectado a la salida del drive. A los terminales de la compuerta de la capacitancia CGS. Ok. Ah, CGS se descargará a través de T2 y RG2 hasta que esté completamente completamente despegado. descargada. Ok. Para proteger la compuerta de dañarse por sobrevoltajes, un Zener, un diodo Zener de protección es necesario. Ok. El diodo Zener se escoge tal que su voltaje de, de De ruptura. activación Su de voltaje de ruptura, ruptura. Recordemos el voltaje de ruptura de los ríos. Es su igual. voltaje es igual al nivel del voltaje que empieza a ser peligroso para la compuerta del MOSFET. Ok. O sea, el valor máximo que establece ahí el fabricante. Cuando el Cuando voltaje. cuando el voltaje VGS alcanza un valor mayor al de la ruptura del voltaje del diodo Zener, el diodo Zener de la figura 1.29 empieza a conducir manteniendo, clamping. No entiendo no sé esa palabra. Manteniendo. A ver, eso se llama como. El clamping es como atrapada, como sujeta. Ah, ¿No? a Manteniendo mantener. Ok, sujetado. ok. Sujetado el voltaje GS al voltaje Del, C. O sea, listo. sujeta el Es voltaje como como enclavar, enclavado, como sujetado, sí, como enclavado, sujetado, ese término cambia. Perfecto, muy bien, muy bien. Vamos a continuar entonces ahora. Y entonces hablamos de los circuitos de disparo. Recordemos que habíamos visto esto, nosotros ya habíamos visto esto. Todo esto es el circuito equivalente del MOSFET. Lo tenemos acá todo esto. Las resistencias del canal, el diodo parásito, la capacitancia importante entre G y S, y este operacional, lo que me está modelando es que la activación de este MOSFET ocurre cuando este voltaje de carga es superior a 2 veces el voltaje umbral. Ok, todo esto, mire, todo este es el modelo circuital del MOSFET, todo esto es el modelo. ¿Okay? Ese modelo nos representa la naturaleza, la esencia del MOSFET y la manera como se comporta. Y entonces, aquí, ¿qué le conectamos? Le conectamos nuestro circuito de disparo, ¿no? ¿A través de qué? A través de ese seguidor emisor de voltaje. O sea, este sería lo que habíamos visto acá, esto, ¿no? Este sería el circuito de disparo, el circuito equivalente, ¿ok? Entonces esto sería, a ver, sería una fuente Thevenin, un equivalente Thevenin, ¿ok? La resistencia equivalente Thevenin, y aquí sí tenemos entonces el modelo circuital de nuestro MOSFET. Observemos lo siguiente, que el proceso de carga de este capacitor, ¿cuándo se activa esto? Cuando alcance el valor de 2 veces el voltaje umbral. Si el voltaje umbral es 4, esto va a ser 8 voltios. Pero el tiempo de carga para que el capacitor alcance este valor depende de la resistencia de Thevenin. Y entonces ese tiempo es el que determina la frecuencia de conmutación. ¿Sí?
¿Por qué? Porque llega, ¿cuál es el tiempo? Entre el punto cero, entre el instante t igual cero, ¿eh? Y viene y comienza a cargarse hasta que llega a un valor y en ese momento enciende. ¿Ok? Después vamos a ver al periodo de conmutación, vuelve y enciende. Y se repite ese proceso. ¿Sí? O sea, que esa constante, esta constante RC, es la que determina el valor máximo de la frecuencia de conmutación. ¿Ok? Eso es lo que quiere indicar este modelo circuital. ¿Cómo afecta esto? Entonces, ¿qué es lo ideal? El problema es, bueno, entonces si yo quiero que sea muy rápido, trato de reducir la resistencia a Thevenin. Pero si yo reduzco la resistencia a Thevenin, entonces se me incrementa mucho la capacidad de corriente que tiene que entregarme mi circuito, mi circuito de disparo. Tengo un compromiso. Si lo reduzco demasiado, aumento la corriente. Y si reduzco la corriente, aumento el tiempo y por lo tanto se me varía la frecuencia. O sea, son siempre esas condiciones de compromiso que uno consigue en la vida, ¿no? Hay algo bueno por un lado, pero siempre hay que mirar qué es lo negativo que hay por ese lado, ¿no? La naturaleza lo enseña a uno así. Lo que pasa es que uno como humano a veces es demasiado incauto, ¿no? Cuando llegan y le ofrecen algo que es muy bueno, la primera pregunta es que tiene que preguntarle uno a esa persona que le ofrece un negocio muy bueno, es dígame cuál es la parte negativa que tiene ese negocio. Porque si usted no me dice la parte negativa que tiene ese negocio, usted me quiere engañar. ¿Eh? Todo tiene su lado positivo y su lado negativo. Todo así está hecha la naturaleza. Muy bien. Entonces, que no me pinten lo bueno. Dígame también para poder yo tomar una decisión consciente y no una decisión de un tonto que cree que todo es bueno solamente, ¿no? Y después vienen las desilusiones, ¿no? Lo pasa como cuando la gente se enamora, ¿no? Si en ese momento no es capaz de ver los defectos de la persona del cual está enamorado, él no está enamorado, él está enloquecido. Y si está enloquecido, esa decisión no va a ser correcta. Eso no va a durar mucho tiempo. ¿Ok? Hay que siempre mirar en la vida el pro y el contra. Siempre hay algo bueno, siempre hay algo bueno. Muy bien. En este otro circuito lo que tenemos es que, fíjense, ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos nuestro emisor seguidor. Aquí tenemos la fuente de corriente. Y aquí sigue el transistor, ¿no? Y aquí habrá una resistencia, que es lo que teníamos atrás. Miren. Esto sería lo que tenemos acá. Y esto que tenemos acá es lo que se consigue con un optoacoplador. Entonces, el optoacoplador, ¿qué es lo que hace? Aquí viene mi señal de disparo de mi circuito, que me dice, bueno, esto tiene que operar de esta manera, cuando esto ocurre, esto enciende, cuando esto ocurre, esto apaga. Ese es mi circuito de disparo, que está a su vez supeditado al circuito de control. Pero yo utilizo un optoacoplador, y este es el optoacoplador que utiliza el tablero, es el LabPol que tenemos en el laboratorio, que no podemos accesar. ¿Por qué? Porque el optoacoplador lo que me permite es aislar, mire, aislar mi señal de mi circuito de disparo, aislarlo del circuito de potencia. Entonces, esa es la función de ese optoacoplador. Dice, bueno, yo desconecto eléctricamente el circuito acá de disparo del circuito que tenemos aquí, que corresponde al circuito de potencia.
¿Ok? Muy bien. Con esto dicho ya, por favor, que alguien lea esa diapositiva. Y entonces, si ocurre alguna duda, alguna pregunta, por favor, le respondemos. Me va a ausentar un minuto y ya regreso. Muy bien, muy bien. ¿Alguien que lea, por favor? ¿Escuchamos? Jaime Blanco, ingeniero. ¿Quién? Bueno, ¿Quién va a leer? Jaime Blanco. Jaime Blanco. Jaime Blanco. Vamos a ver, era Jaime Blanco. ¿Cuál es el código de Jaime Blanco? 1091-307. 1091-307, lo conseguimos por acá. 1091. No lo encuentro acá. El 307. 367. Hola, qué extraño. ¿307? Sí, señor. No, 307. La verdad que en la lista que tengo yo aquí. Así, ya lo vi. Ok, ahora sí, Jaime, muy bien, adelante. Listo. Adelante. El circuito de disparo drive, después de proveer los siguientes requerimientos. A. El voltaje de encendido del MOSFET, el BGS, mayor a 2B, que se ve muy, Dos como muy veces, pixelado. recordemos, Veces BTH. VGT. TH viene de threshold. THRSSHOLD. Threshold. ¿Qué significa umbral? ¿Qué significa umbral? El voltaje mínimo que permite que fluya una corriente. Eso quiere decir el voltaje umbral. Sigamos. B. Los requerimientos de corriente originados por la capacitancia CISS, dice ahí, es que se ve Sí. muy pixelado, ¿sí? A ver. C. De capacitancia y de input. La capacitancia de entrada. ¿Ok? Digamos. C. En ocasiones, cuando el circuito del convertidor lo determine, se debe considerar la necesidad de aislamiento de los terminales del MOSFET. La figura 238A, como se aprecia ahí en la figura, el modelo circuital de la activación del MOSFET, muestra el modelo circuital del proceso de una activación del MOSFET. Una fuente Thevenin que modela el circuito de control cuya salida debe ser mayor a 2B del voltaje del umbral. Para activar el MOSFET que además debe proveer la corriente de la capacitancia de entrada del MOSFET. Okay. El proceso de carga del capacitor establece el límite de la frecuencia de conmutación. Actualmente, los fabricantes de circuitos integrados ofrecen una amplia gama de drives para MOSFET e drivers o MOSFET o IGBT. Los traduciríamos, discúlpeme, Jaime, una amplia gama de circuitos de activación, que es lo que llamamos drivers, circuitos de activación para MOSFET e IGBT. Sigamos. La figura 238B, que es un optocoplador y emisor seguidor para la activación, muestra la utilización de la capacitancia del circuito integrado. El circuito integrado. HCPL 211.
2211. Este es un Para disparar el MOSFET o un IGBT. Ok, este es un circuito integrado, optoacoplador, que es el que utiliza ya el LATBOL, cuando estamos estudiando allá en la tableta LATBOL, los circuitos de activación de todos los transistores. Muy bien. Aquí vamos rápidamente a seguir. Aquí seguimos rápidamente y tenemos lo siguiente. Otros, muchos, hay una variedad de drivers, ¿no? Está el MIC 4429, ¿no? Observen que esto es típico en la mayoría, ¿no? Aquí tenemos la fuente y colocamos este capacitor. Y la idea de este capacitor es aliviar esta fuente, que cuando venga la corriente, alta corriente de carga del capacitor, este capacitor nos sirva como fuente auxiliar, o sea, que este capacitor nos ayuda a la fuente para que aquí no haya una alta corriente y entonces no haya una caída de voltaje. O sea, este capacitor es como una fuente adicional que va a funcionar, que se va a descargar cuando el capacitor CGS se carga, o sea, cuando vamos a encender el transistor, ¿sí? Y aquí tenemos otro circuito integrado. Muy bien, esto lo pueden leer ustedes con calma, que no hay ningún problema. Pasamos para terminar la clase, el circuito de disparo del MOSFET o IGBT con el lado de alta. Un problema que se presenta al momento de activar un MOSFET. Ese problema se llama el problema del MOSFET con lado de alta. ¿Qué significa eso en pocas palabras? En un convertidor como este, tan sencillo, donde tenemos ubicado aquí el transistor, recordemos que tiene que haber una diferencia de potencial entre el gate y el emisor, mínimo de 2 veces el voltaje umbral, ¿sí? Si es 4, es 8, en términos generales, podamos como promedio 10 voltios. Tiene que haber permanentemente una diferencia de 10 voltios para poder mantener encendido el transistor. Bueno, cuando esto está abierto, no tenemos ningún problema. ¿Por qué? Porque este negativo entra a través del diodo y entonces el emisor está a 0 voltios. Entonces, si aquí colocamos 10 voltios, no hay ningún problema, esto me enciende. Pero al momento de encender, el emisor cambia de 0 voltios, cambia al voltaje de la fuente, 50 voltios, 80 voltios, 120 voltios, lo que tenga. Entonces, en este momento, yo, para poder mantener conduciendo el transistor, necesito aplicarle aquí un voltaje superior en 10 voltios al voltaje de la fuente. ¿Sí? La primera pregunta es la siguiente. ¿De dónde saco ese voltaje? Si lo que tengo disponible aquí como máximo es el voltaje de la fuente. La segunda pregunta. Ese voltaje no como sabemos que hay un límite para el voltaje en el gate, muy probablemente, ese voltaje de la fuente va a ser superior al voltaje máximo permisible por el gate y se me va a dañar el transistor. Ahí tenemos el problema. Ahí está el problema y a ese problema se llama el problema con el transistor con un lado en alta. Así se denomina. ¿Tiene una pregunta? Sí. ¿Qué se puede hacer para que el MOSFET no quede cargado? Porque a veces uno activa el MOSFET y al quitar el voltaje del gauge, él sigue conduciendo, queda cargado.
Ah, porque no se ha descargado la capacitancia. Por eso es importante que yo tengo que aplicarle el negativo para, mientras esa capacitancia interna no se descarga, el MOSFET sigue conduciendo, está cerrado. Ingeniero, para eso era el CENER. Tengo que garantizar, tengo que ponerle al gate, Fundión inversa. entre gate y source, tengo que colocar, lógicamente a través de una resistencia, un voltaje negativo, que es lo que está haciendo el circuito de disparo. Este circuito que vimos, pone este negativo, lo pone en el gate, para poder descargar esa capacitancia, pero lo pone a través de ¿qué? A través de, para limitar la corriente de descarga, que no se me dañe esta resistencia. Entonces, al colocar este negativo, la carga de ese capacitor se va a descargar. Al bajar la carga del capacitor, baja este voltaje y entonces el MOSFET se apaga. El MOSFET se apaga. ¿Está respondida su pregunta o no la entendí? Sí, ingeniero, ya le capté. Para eso es que se le colocan un diodo para que él descargue entonces la capacitancia. Sí, pero si yo le coloco el diodo, póngale cuidado. Este diodo tiene otra función. Este diodo tiene esta función, ¿sí? Él no se va a descargar si yo no le coloco un negativo. Hay que colocar el negativo. Con el puro diodo no se va a descargar. ¿Por qué? Porque él está conectado así. Nos falta aquí dibujar el capacitor para que lo vean. Imagínense un capacitor aquí cargado. Y esto está a un potencial positivo. Ese diodo aquí no está en polarización inversa. No puede, no hay nada. Entonces lo que yo tengo que es llevarle un negativo aquí. Al llevarle el negativo, entonces ahí sí se descarga. Se cierra el circuito a través de la fuente. Tierra la fuente negativo, y ahí sí se descarga el capacitor. Mientras no se descargue ese capacitor interno GS, no se va a desconectar el MOSFET. Muy bien. Entonces, estamos conscientes de cuál es ese problema que llamamos el problema del lado de alta, ¿sí? Y tenemos dos soluciones que la vamos a ver en las próximas clases. Una solución es tener un circuito de activación aislado, en el cual requerimos de una fuente flyback aislada, que entonces no tengamos problema con los potenciales del emisor, del MOSFET. Y el otro problema, el más sencillo, es el problema de activación de bombeo de carga, que es el que utiliza este driver, el IR2110, que es el que se trabaja en el laboratorio. Ese driver IR2110 resuelve el problema del transistor con el lado de alta mediante ese circuito que llaman bootstrap circuit. Bootstrap, que es equivalente a un circuito de bombeo de carga. Bueno, ya tenemos la hora, 13:50, y damos por concluida esta clase. Y les deseo una feliz tarde. Y que continúe. Una pregunta. Sí, cómo no. Eso, usted envió un correo a que algunos previos no aparecían. Sí. Pues yo soy entre uno de esos. No sé si ya mi compañero. ¿Quién es? ¿El grupo de Eri? ¿Está Eri? De Eri, Leiner y Jaime. Ya apareció. Eso listo. Están pendientes otros que no aparecen. El otro, los que están ahí distantes, ni aparecen ni han respondido, ¿no? No han respondido. ¿Ok? Listo, ingeniero. Leiner me envió. Y ya esa situación se resolvió. Faltan pendientes los otros compañeros que no han respondido. Listo, gracias, ingeniero. Bueno, que tengan una feliz tarde. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Sigan siendo productivos. Hasta luego, Jessy.